Tremendo. Bueno, muy bien, ¿qué tal? De todas las voces en esta continuidad informativa que marca Telenoche, con ese anuncio desde Torre Ejecutiva. Voy a saludar a Conrado Hughes en un minuto por este asunto. En un momento me acordé de ti, Conrado, cuando hubo como ciertas imprecisiones en la comunicación de la Secretaría de Comunicación de Presidencia. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Bien? Bien. Yo, no, como decía Chiarino, no tengo conocimiento de dónde se abastecen de noticias esos muchachos, pero bueno. De cualquier modo, hay un anuncio, un cierre de una primera etapa entre UPM y el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Leí el documento y es para llorar a 6 pañuelos. Lo voy a traducir después porque lo leí directo en inglés. Ah, bueno, lo vamos a tener. Ahora, todas las voces hoy vienen con ligeras modificaciones y ustedes ya comprenderán porque hay muchos temas, como el que acabamos de mencionar, que justifican un cambio en el formato y además hay invitados de lujo esta noche en todas las voces, 3 senadores de la República, más allá de los panelistas de siempre que también tienen sus agudas opiniones sobre algunos temas importantes. Lo de UPM, seguramente más allá del chascarrillo, dará para comentar alguna cuestión más de parte de pronto de los invitados o de los panelistas también. Pero hay otras cuestiones. Ya les digo quiénes están con nosotros, si les parece. Nos acompañarán los senadores Constanza Moreira, de Casa Grande, Frente Amplio. Constanza, buenas noches, ¿cómo le va? Una vez más por acá. Es muy grato recibirla una vez más. También está Luis Alberto Heber, del herrerismo del Partido Nacional. Senador Heber, también. Creo que es la primera vez que vengo. No, la segunda, tercera. No, mire, le quiero decir una cosa. Por lo menos es la segunda. Como Constanza, no. Bueno, le está ganando Constanza por 1. Es la segunda, ¿sabe por qué? Sí. Porque acá tiene que quedar resuelto el tema del asado que se jugaron con Oscar Andrade. El desafío. El desafío. Yo tengo un debate. ¿Tenés crédito? Traje la documentación, la colgué, ¿tenés crédito? Sí, Bueno. sí, ya lo tengo. El senador José Amorín Valle también repite, ¿no, senador? Así es. Es segunda oportunidad del senador en todas las voces. Bueno, muy bien. La hoja de ruta hoy, les confieso, irá zigzagueando por algunos temas locales y otros regionales. Por ejemplo, lo que pasó con Amado Vudú. Comenzamos con esta situación que se dio el viernes, cuando fue enviado a prisión el ex vicepresidente de la República Argentina, Amado Vudú. El viernes, Argentina amaneció con una noticia inesperada. El ex vicepresidente Amado Vudú fue procesado por enriquecimiento ilícito. Con él, suman 9 los ex altos funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner, que están en prisión preventiva y comparten celdas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz. El ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, está acusado de desviar cientos de millones de dólares destinados a obras públicas. Otros detenidos son Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, José López, ex secretario de Obra Pública, el empresario Lázaro Báez, el ex jefe del Ejército César Milani, Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, y Claudio Minichelli, cuñado de De Vido. Los delitos más comunes son corrupción, coimas y fraude. Si no hice mal las cuentas, luego de escuchar la voz de Alejandra Labraga, son 9 los allegados al gobierno kirchnerista que hoy están en prisión. Ale, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Muy te va? buenas noches, Daniel. Bueno, sobre el tema vudú, obviamente que como sucede todo en lo que sucede a nivel político en la Argentina, siempre están las dos campanas, ¿no? Hay gente que dice que por ahí esto es un circo mediático de fin de año del gobierno, obviamente que esto lo dicen los partidarios K, pero está bueno recordar que Amado Vudú primero fue acusado por enriquecimiento ilícito y luego por asociación ilícita y lavado de activos. Y está bueno también, Daniel, repasar por qué una persona puede ir presa en Argentina, ¿no? Sí, que a veces por ahí claro. puede variar con otros países. Primero porque luego de ser condenado, obviamente con una sentencia firme por parte de la justicia, y también puede ser detenido antes de la condena siempre y cuando haya peligro de fuga o peligro de que su presencia fuera de la prisión entorpezca la investigación, ¿no? Que eso es algo de lo que se han planteado tanto la gente que está a favor como en contra de Vudú. Y lo que se utilizó acá tiene que ver con la prisión anterior, la de De Vido, Claro. porque allí se sentó un precedente por parte del juez, ya que se utiliza lo que se llama un nuevo estándar a nivel interpretativo que estableció la Sala 2 de la Cámara Federal, que fue la que indicó el juez detener a De Vido. En eso se basaron entonces también para detener a Amado Vudú, y está bueno plantearlo porque mucha gente dice, pero ¿por qué ya lo detuvieron, no? Claro. Y estos temas son como interesantes para tenerlos en cuenta. Mónica Botero, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Tan cercanos
lejanos y tan distintos, creo que en algún momento habíamos comentado, esta cercanía con Argentina en términos geográficos, pero las diferencias importantes si vamos a hablar de la política. Sí, no creo que eso vaya a pasar aquí. ¿Fuiste de las que hizo ese razonamiento casi en el aire de decir, esto podría pasar también acá? No, porque cuando me planteo, cuando voy a mirar como ciudadana que se quiere informar y como periodista la realidad argentina, parto de la base de que estamos ya de pique en situaciones muy diferentes, en dinámicas políticas muy diferentes. Yo sé que esto puede ser polémico, que después en las redes te dicen, no, pero acá lo que hicieron, no creo que estemos ante la misma situación. Tengo 3 senadores de la República. Me gustaría, si fueran tan amables, 20 segundos sobre esto que acaba de decir Mónica. Esa cuestión de la cercanía, pero de la distancia también. A ver, primero es el tema de la prisión preventiva. Este país usa y abusa de la prisión preventiva. Tenemos el 68% de los presos sin sentencia. Ahora con el nuevo código del proceso penal, que entró en vigencia el 1 de noviembre, esperemos que esto se reduzca. Pero bueno, el examen de la prisión preventiva, de la figura de la prisión preventiva en el caso de Vudú, amerita un montón de lecturas políticas, que creo que es a lo que se refería ella con los a favor y los en contra. En todo caso, en el Uruguay, como dice Mónica, no tenemos procesamiento por delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito en esa magnitud de altas figuras públicas. Y bueno, lo que los datos indican del libro de Juan Pablo Pío es que los procesamientos que se hacen, sobre todo se hacen por peculado y cohecho, que son las figuras más importantes de corrupción por la que se han procesado funcionarios, ni siquiera por abuso de funciones, han sido algo así como 125 en el 2004 y ahora ha experimentado un descenso. Bien, apenas una pestañita de esto, Constanza, gracias, Amorín. Bueno, yo creo que es bien distinto Argentina-Uruguay, inclusive Brasil. Los casos de gigantesca corrupción que vemos en Argentina, con funcionarios tirando bolsas con 9 millones de dólares, casos de gigantesca corrupción que vemos en Argentina, es bastante evidente que no ocurren en Uruguay. Pero nos tenemos que seguir trabajando para que esto siga así. Entre otras cosas, esta ley que se aprobó hoy en el Senado, este proyecto de ley que se aprobó hoy en el Senado, va en ese camino, en cuidar que las cosas que están pasando en Argentina y que vemos en Brasil no se generalicen en Uruguay. Vamos a ir sobre ese proyecto, sobre esa ley votada en el Senado hoy, más adelante, Heber, porque tiene que ver con la transparencia, desde ya. Luis Alberto. Daniel, para mí lo de Amado Vudú es una vergüenza para los argentinos, como también fue una vergüenza para nosotros que haya tenido que renunciar el vicepresidente de la República, como también fue una vergüenza la situación de Brasil en una fórmula progresista entre Dilma y Temer, que ahora tiene Temer. Parecería que Temer fue inventado de la nada y fue en la fórmula con Dilma y ganado la fórmula progresista en Brasil, y es tanto Dilma como Temer de terror. Y esa situación es una situación que por suerte estamos lejanos, pero tuvimos nuestra cuota de vergüenza. Ajá. Yo nunca había visto en la historia del Uruguay que tuviera que renunciar el vicepresidente. Aplica lo de cuando veas las parvas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Oscar Andrade, sí, ¿cómo te va? Yo creo que primero, no son comparables la situación de Temer y Aécio Neves con la de Dilma, ¿no? O sea, Temer y Aécio Neves los encontraron pidiendo coima. O sea, el candidato de la oposición que tenía el espectro conservador y Temer, que se alió a la oposición para dar el golpe y aplicar la reforma laboral, los encontraron con coima. Y lo de Argentina, a ver, Caputo, actual ministro de Finanzas, está imputado por haber fortalecido sus fondos con los recursos del ANSES. Son todos santos. El actual, son todos santos. No, digo hoy, los actuales. El actual ministro salió en La Nación, ¿no? O sea, no en un diario acá. El actual ministro de Energía, Aranguren, está inundado de causas judiciales. O sea, también hay que identificar los fenómenos en la Argentina del gobierno K y del gobierno de Macri, ¿no? Que está inundado de causas judiciales por corrupción. Un apunte, Mónica, sí. Quería comentar brevísimo, dos cositas, sí, son bien breves. Una es que me parece que una cosa es un caso puntual y otra cosa son sistemas que ya están enquistados en la forma de hacer política y de relacionarse con los negocios. Creo que ahí está la gran diferencia acá y en Brasil y Argentina, pero por otro, y en buena parte de América Latina. Pero por otro lado, también hay que traer el tema para acá, a la gente.
La clase política, los dirigentes políticos son también un reflejo de cómo nos manejamos los ciudadanos comunes. Hubo un caso, no sé si te acordás, hace poco, se informó mucho, hace unos pocos años, que en Argentina se había hecho una encuesta de cuánto cobraban los que te instalaban aires acondicionados. Entonces decían, el argentino te lo instala, la gente que prefería instalar uruguayo, parece que había toda una barra de uruguayos que instalaba aires acondicionados, porque cobraba lo justo, no te embromaba, no cobraba porcentaje del que vendía el aparato. Y se había comprobado que la gente de allá estaba acostumbrada a que se llevaba coimas de acá, coimas de allá. O sea que cuando hablamos de clases políticas y formas de hacer política, también tenemos que pensar que es un reflejo de cómo se maneja la sociedad. Conrado. No, yo creo que los ejemplos de los dos gobiernos, el de Dilma y Lula, desde que empezó el mensalao, la senadora Moreira tiene un debate conmigo en Twitter, porque ella siempre, como estudió en Brasil, defiende de corazón a PT y por supuesto ha quedado un poco, no ella afectada, sino su corazón afectado por estos señores que han cometido todo tipo de tropelías. Los argentinos que también los apoyaron ellos, porque deberán recordar que Tabaré Vázquez recibió a su candidato a presidente, el Pichichi Scioli, también han hecho todas las corrupciones más inimaginables. Pero el gobierno del Frente Amplio está haciendo lo que cuando yo era niño se decía calistenia, que es el conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad. Sí, lo que le dicen ahora los ejercicios precompetitivos. Constanza, por una alusión, sí, a ver. Por una alusión. A ver, de los 500 y pico de diputados que hay en Brasil, hay 340 en procesos de indagación judicial. ¿A qué me refiero con esto? Es lo mismo que lo de Vudú. Es prisión preventiva, no es sentencia. Pero como en Brasil tienen la delación premiada, uno asiste en los canales de televisión a que el empresario dice, me coimeó, pero eso hay que comprobarlo en la justicia después. Entonces, primero, Dilma ha permanecido impoluta en el medio de los escándalos de corrupción de Brasil. Segundo, Brasil tiene castigos y castigos penales que el Uruguay no los tiene. Mire cómo lo miran sus colegas. Para dinero no declarado de campaña, lo que en Brasil se llama la Caixa 2, que el Uruguay no tiene. O sea, Uruguay no puede procesar por Caixa 2, por dinero no declarado de campaña, a nadie porque sencillamente no tiene esa legislación. Ahora fuimos a una tímida legislación de financiamiento de campaña, pero que ni siquiera incorpora los aspectos penales que sí existen en Brasil. Entonces, la corrupción en Brasil es un fenómeno endémico, producto de una sociedad desigual, esclavista, racista, sin derechos laborales, sin derechos de ningún tipo, porque esa es la situación de Brasil, un país bárbaro y salvaje, que un poco con los gobiernos del PT fue consiguiendo tener un marco de derecho entre los cuales, entre otras cosas, fue posible enjuiciar a todos los que se enjuiciaron. Fue gracias a Dilma y a las leyes aprobadas por el PT. Gracias, Constanza. He tenido detrás la imagen del intendente de Soriano, Agustín Bascú. No tiene absolutamente nada que ver con estos asuntos que estamos tratando. Sí lo estaremos hablando más adelante. Además, acá está el hombre que tiene el documento, Luis Alberto Hebel, el senador y a su vez presidente del directorio del Partido Nacional, que lo consideran el lunes. Pero quería apuntar a Morín. Yo lo que quiero decir es que a mí me llama la atención cómo los políticos del Frente Amplio defienden los casos de corrupción de sus similares de Brasil y Argentina. Me llama la atención, la corrupción no es de un partido, no es de un partido, no hay que preocuparse. Dilma era la jefa de Petrobras, de donde salió la máxima corrupción. En Argentina, los Kirchner han sido lo más corrupto que uno se imagina. En Venezuela, Chávez y Maduro han sido jefes de bandas de corrupción. Ahora, antes, en Venezuela, gobiernos que no eran de izquierda eran absolutamente corruptos también. Entonces, la corrupción no es de izquierda o de derecha o de centro. La corrupción es corrupción y hay que admitirla y aceptarla. Y tenemos que abrir los ojos. Si nos ponemos ciegos y decimos, no, Dilma es extraordinariamente sana y buena y Cristina Kirchner es el mejor gobierno de los últimos 40 años,
nos hacemos daño. Ahora, sí, hay que protegerse, tenemos que protegernos asumiendo simplemente la realidad. un dato de mi lectura también, como decía Mónica, de la actualidad. Si las elecciones en Brasil fueran el domingo, las ganaba Lula. ¿De acuerdo? Puede ser. Daniel, Sí, no es un tema electoral el que estamos hablando, de lo que estamos No, digo, es un elemento importante, ¿no? Ya sé, pero lo que nosotros estamos diciendo es que en esta situación, si alguien defiende algún hecho con previsión preventiva, con justificación de que esto, de lo otro, si alguien defiende a alguien que de alguna manera cae todo el sistema, caemos una falta de credibilidad en el sistema, producto de que entonces uno está defendiendo en función de la afinidad. Si ustedes me dicen Macri, y si hay un corrupto de Macri, para adentro el corrupto de Macri. Y si hay nuestro, para adentro también. Sí. Ahora, si nosotros nos ponemos a defender en función de la afinidad ideológica, ahí cae todo. Entonces, la gente que nos mira dice, bueno, estos se están defendiendo en función, no porque persiguen la corrupción. Hay que empezar a admitir la propia para poder tener el dedo acusador de criticar al del otro. Sí, me pide la Ahora, si el otro no admite nunca la corrupción, entonces estamos en un sistema que no se comprende en el diálogo. Gracias. Eso pasa cuando no se vota a levantar los fueros, ¿no? Como pasó con el caso del diputado Casas. El Partido Nacional y el Partido Colorado definieron, ampararon los fueros mientras pasó todo el proceso judicial. También, son los mismos casos, ¿no? Bueno, Y Amaro, son los mismos casos, ¿no? O sea, tendríamos que colocar... Yo no era legislador, no voté, pero ustedes que eran legisladores y votaron, tendrían que decir, bueno, en estos casos donde había 14 procesados en la OCE y la sentencia judicial, yo la tengo por acá, la sentencia judicial termina diciendo que haber amparado un fuero favoreció la impunidad. ¿Por qué no levantaron el fuero de Nino Boa? Yo no era legislador, no voté. Lo que digo es, en esos casos, o el de Mazulo, que Heber sé que votó en contra de él y perdió, cuando después de haber sido procesado lo habilitan para ser candidato a intendente, ¿no? Son los elementos que tendríamos que haber colocado para decir, bueno, en estos casos nos faltó coherencia con ese discurso que todos decimos respecto a atacar la corrupción. Se llenó la boca diciendo que había que votar todos los desafueros para que la justicia decidiera hasta que llegó Nino Boa. Cuando llegó Nino Boa dijeron, no, ahora vamos a cambiar porque ese es nuestro. Esa es la realidad. Esa es la historia de los desafueros en el Parlamento. Morín, de vuelta. Estoy de acuerdo en el caso de Nino, pero estamos de acuerdo en el caso de Amaro y estamos de acuerdo en el caso de Casas, porque a mí no me tocó votar en ese caso, ni siquiera dar la opinión. ¿Ustedes qué les tocó votar? Yo no estaba en la Cámara de Diputados. Lo que nos importa decir en esto es que tenemos casos en donde hay legisladores en la actualidad que están diciendo, soy culpable, quiero que me desafueren. Como es el caso de Wilson Esquerra. Bueno, pero para mí... Vale. Tiene un valor. Públicamente que vale. Ya sé, ¿no? Oscar, pero yo lo que me parece que, incluso para todos los partidos del sistema, que aparezca alguien a decir, soy culpable y quiero que me juzguen y me condenen, yo aplaudo eso. Si fuera del Frente Amplio, si fuera del Partido Colorado, nunca me hubiera gustado que le hubiera pasado esto a Wilson Esquerra. Y le pasó. Y es una vergüenza para el partido. Y es una vergüenza para él. Uno lo ve arrepentido, pero arrepentido en serio, pidiendo disculpas a su familia, a la gente que lo votó, a su partido. Y ese arrepentimiento vale. Bien, a ver si puedo establecer un contraste, porque usted está mencionando lo de Wilson Esquerra. ¿Qué pasa con Agustín Bascu, presidente? Yo soy el presidente de un partido que va a poner y someter el juicio de la Comisión de Ética el lunes. Y me van a perdonar la audiencia, me vas a perdonar tú, Daniel, de que no voy a decir una sola palabra de lo que dice el informe, porque yo me someto a la consideración de mis compañeros. ¿Sufrieron el síndrome de las filtraciones como el Frente Amplio? No. 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 Lo que está saliendo en la prensa son comentarios que no tienen fundamento. No tienen fundamento. No tienen fundamento. O sea, se entendió que el jefe departamental no cometió ilegalidad vendiendo combustible de su estación de servicio a la Intendencia bajo su mando. Es un trascendido nada más. No voy a entrar en el juego, claro, de desmentir para de alguna manera empezar a desvelar la verdad de un informe que tiene 24 páginas, que es exhaustivo y que podrá haber en el partido, y seguramente la habrá, lo único que puedo decir, gente que está de acuerdo con el informe y gente que está en contra del informe. Y ese es un debate que va a dar mi partido el lunes a las 11 de la mañana, y ahí sacaré una declaración del directorio
junto a la publicación del informe de la Comisión de Ética. Parece obvio que será observado, en principio. No puedo contestar, Daniel, porque yo soy un hombre de partido, soy el presidente de un partido que tiene 180 años de historia, de 81, y me voy a someter a lo que digan los compañeros. Bien, desde el punto de vista político, ¿cuál es la valoración sobre la actitud que ha asumido el intendente Bascú? Nosotros estamos en la instancia de discusión, Daniel, y el lunes vamos a dar esa discusión en el directorio. Pero usted previamente se había pronunciado sobre el caso. No. Se había pronunciado Larrañaga y lo escuché en una radio. Se había pronunciado Luis Lacalle Pou. Lo escuché en una radio. Direcciones distintas. Sí. Yo no. Yo tuve el cuidado de decir que iba a esperar a la Comisión de Ética y después que ese informe se podrá discrepar o coincidir con el informe de la Comisión de Ética, pero nunca cuestionar, porque todos estuvimos de acuerdo en pasar a la Comisión de Ética las conductas de los dos compañeros. Bien, vamos a esperar al lunes entonces. El lunes, bueno, muy bien. Y bueno, los trascendidos sigo creyendo que algo de fundamento tienen, pero bueno, no me lo va a responder. No puedo, ahora. No puede. Si no, ya estoy. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a otras tiendas políticas. El ministro de Economía, Danilo Astori, dice el senador de León que se autoproclamó a la presidencia de la República, pero admitió además Astori, eso es lo que da elementos al senador de León para que considere eso. El senador Astori admitió en la mañana del Espectador que ganas no le faltan para ser candidato a la presidencia de la República, y allí se vuelve a declarar esta especie de polémica por aquello de la renovación, de la cédula, en fin. A ver lo de Astori, por favor, director. Consultado sobre si quiere ser candidato, el ministro Danilo Astori respondió: a mí lo único que no me falta son ganas. Pero hay otros elementos en juego que también hay que tener en cuenta. Su respuesta puso en el tapete la renovación de la izquierda. José Mujica también juega con la posibilidad de ser candidato. El sector banderas de Líber fue tajante. Ninguna cara nueva puede crecer porque los viejos juegan a la mosqueta con la posibilidad de presentarse, como para ahogar toda irrupción de algo nuevo. O quizá para controlar el recambio, para asegurarse que todo quede como está. La alegría o la tristeza va por barrios. Estábamos en el Partido Nacional, en algún momento nos vamos para el Partido Colorado, pero ahora es el Frente Amplio que está en este debate, Constanza. A ver, mire, cada uno tiene el derecho a presentarse si quiere, la libertad es libre, que vayan, que se presenten, que miran fuerza. Justamente yo, si hay algo que peleé, es contra que Tabaré Vázquez fuera un candidato único. Por eso me presenté para ser la contendiente de Tabaré Vázquez. Creía que tenía que haber mujeres, que creía que tenía que haber pluralismo. Así que si Astori se quiere presentar, Mujica se quiere presentar, ¿cuál es mi posición? Sí. Ya está. Ahora tiene que haber un relevo generacional, tienen que venir otros, hay que poner caras jóvenes, hay que poner mujeres, el Frente tiene que procesar una renovación generacional que ya la tendría que haber hecho antes. O sea, esta actitud de Astori ya no corresponde. Por favor, a este tiempo no. A mí me parece que ni Astori, ni Mujica, ni Tabaré, me parece de hace 5 años todo esto. Pero, ¿qué le voy a decir? Si Astori se quiere presentar, está todo en su derecho. La verdad, hay que medir fuerzas, hay que medir votos, ya veremos cómo es esa cancha, cómo son los votos. Yo creo que el Frente Amplio tiene que ir por otro camino, lo creo firmemente, y lo creo porque creo que el futuro del Frente Amplio va en eso, en que renueve generacionalmente, en que ponga mujeres, en que ponga jóvenes. El futuro del Uruguay va en eso, porque lamentablemente el futuro del Uruguay, o lamentablemente o no, para los que no les gusta el Frente Amplio, está muy unido a la suerte del Frente Amplio. Así que el Frente Amplio no solamente tiene el desafío de renovarse por sí mismo, sino de ayudar a que en Uruguay, que es un país que le cuesta cambiar, que es muy conservador, mire que para aprobar una ley tibia de financiamiento de partido... Eso viene ahora. Uy, Constanza, ¿se va a presentar a la candidatura a la presidencia? Ay, no sé, falta mucho tiempo. Falta, pero ya veré como Astori. Sí, ya verá. Pero ganas no le faltan. Tengo unas ganas bárbaras, imagínense. Voy al panel, a las opiniones del panel, y antes lo que dice la gente ante el micrófono de todas las voces. ¿Cree que hay renovación en el sistema político uruguayo? No, no lo creo. Seguimos viendo los mismos personajes, no aparecen las nuevas caras. El esquema político uruguayo funciona como ha funcionado toda la vida. Sí, realmente sí se le está dando más participación a la gente joven también. No creo. Para mí no. Sí. No. Y renovándose como Argentina, está quedando casi parecido. No, veo que está todo igual.
No, definitivamente no. Son las mismas caras de siempre, hacen las mismas cosas de siempre, no hay renovación de ningún tipo. No veo demasiada renovación en los estamentos superiores. No, para nada, son los mismos viejos de siempre. Y muy poco en realidad. De a poquito se va cambiando, pero faltan muchas caras nuevas. Sí, en forma desastrosa. Ya alcanza con lo que tenemos. Ya no se puede creer en más nadie. ¿Cree que hay renovación en el sistema político uruguayo? Bueno, alfabéticamente, Óscar Andrade, a ver. Sí, a ver, yo opino igual que Constanza. Si Astori entiende que tiene que jugar de candidato, después será las urnas las que marquen si es el candidato con más votos o no. Y lo segundo, la izquierda precisa renovación, hay que conquistarla la renovación, o sea, no se regala. No conozco renovación que se dé regalada. En general las renovaciones se conquistan. En todo caso, después electoralmente tendrán que ver si de los candidatos que juegan lograron tener más respaldo de los candidatos que encarnan la renovación, que es mucho más que la da, ¿no? O sea, yo creo que también la renovación es la capacidad para profundizar transformaciones. Bien, Mónica. 150% de acuerdo con Constanza. Me parece que capaz que no 10, sino que hace no 5 sino 10 por lo menos, que el frente del sistema político en general. Se han dado ensayos tímidos. Yo creo que Luis Lacalle Pou fue una gran renovación. Él se lo ganó además a puro músculo la candidatura en el Partido Nacional. El tema es que el apellido me parece que le pesa, y quizá el perfil ideológico a mucha gente puede hacerlo ver como que hay algo ahí que no se renovó. Por otro lado, el intento de Raúl Sendic, que bueno, podríamos decir que fue un intento fallido, por ahí quiso el frente. En el Partido Colorado hay orejanos saliendo, sin alusiones con minúscula, ¿no? Saliendo, pero con la amenaza de que el expresidente Sanguinetti quizá... Mujica lo proclamó, ¿no? No. Yo no lo creo, pero no, lo que dice Sanguinetti es que Mujica lo está utilizando largando, un poco, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pero el contador Astori tiene todo el derecho, obviamente. Claro, y además no me parece que esté mal ver que alguien se autoproclama. ¿Qué tiene de malo? No autoproclamarse, decir me gustaría. No tiene nada de malo. Siempre estuvo esa cosa de que hay que decir que no para impulsar una candidatura. Yo no quiero para que otros me pongan. El senador Larrañaga, ante estas circunstancias vinculadas en algún caso con la situación del intendente Bascú, convocó a la unidad, porque también para ganar hay que estar unidos, me parece que es una regla básica en política. ¿Qué dijo en esa carta? Exactamente, bueno, publicó una carta bastante extensa a través de las redes sociales y en uno de los fragmentos dice: para ganar nos necesitamos fuertes, nos necesitamos juntos, todos. Nos necesitamos trabajando única y exclusivamente para la victoria del partido, que será, no tengan dudas, dice Larrañaga, la victoria del país. Para ganar nos necesitamos. Está hablando obviamente de la necesidad de unión interna. Bueno, sobre el tema Bascú hubo unos cuantos chisporroteos entre Larrañaga y Lacalle, ¿no? Definitivamente. Conrado. No, yo tiendo a pensar que el frente lo que tiene es el afán de conservar el poder, entre otras cosas por lo que se llama el pánico gubernamental, que es el mismo que el pánico escénico. Es la sola perspectiva de una manga de ineptos que han llenado la administración pública en cargos de dirección, que se van a quedar sin laburo como se ha quedado el vicepresidente de la República, pese a lo cual pretenden pagarle $13.000 mensuales de indemnización, que felizmente el Tribunal de Cuentas dijo que va a ser a partir del año 2020, el Frente Amplio no tiene absolutamente ninguna figura seria, creo que con la excepción de Daniel Martínez, que pueda competir con los provectos ciudadanos que van a tener respectivamente 87, 79 y bueno, no está fuera de concurso Tabaré porque ya no puede ser reelecto. Entonces, en ese esquema yo comparto que acá tienen que aparecer más mujeres, que tiene que aparecer más gente joven, pero además que tienen que aparecer ideas nuevas de cambio, que es lo que está marcando la tendencia mundial. Y así tenemos, y a mí no me gusta nada, la nueva primera ministra de Nueva Zelanda, que tiene 31 años. Bueno, nos vamos ahora a otra pestañita de esta polémica, porque tiene que ver también con Danilo Astori, en este caso diciendo que no ve razones por las cuales el senador de León no deba acudir al Tribunal de Conducta Política, como sí lo hizo el ex vicepresidente Raúl Sendic. Esto decía Astori. Breves comentarios luego.
El uso presuntamente irregular de dineros públicos generó un cruce en la interna del Frente Amplio. El senador Leonardo de León está cuestionado por gastos que realizó con la tarjeta corporativa de Alur. El legislador dijo que aclarará todo en la justicia, pero que no se presentará ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Ante esto, el ministro Danilo Astori consideró que su conducta debía ser analizada por el órgano Frente Amplista, tal como ocurrió con el vicepresidente Raúl Sendic. De León reaccionó con un tiro por elevación que solo puede ser interpretado por el propio Astori. Que el senador Astori sabe de lo que estamos hablando. Bueno, polémica en Puerto también aquí con esto. Bueno, yo lamento todas estas declaraciones, francamente. Creo que la espiral loca en la que estamos entrando, sobre denuncias tras denuncias, una especie de sedimentación en capas, tiene un límite que es la justicia, es lo que planteó el senador de León en la bancada del Frente Amplio el lunes pasado. Él va a declarar a la justicia. Y luego, si el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, que no es la Suprema Corte de Justicia, insisto, es un órgano interno del partido, quiere actuar de oficio sobre el senador de León, sobre el ministro Astori o sobre el presidente Tabaré Vázquez, puede actuar de oficio si considera que la información que hay arriba de la mesa amerita actuar de oficio. Volvemos a lo de los gestos, Constanza. Y si no, alguien que lo presente. Lo de los gestos. Pero ¿qué voy a decir? El hombre está ante la justicia y la justicia se va a expedir sobre esto. Solamente quiero aclarar con respecto a Sendic, la renuncia vergonzosa de Sendic, que el caso de Sendic todavía está en la justicia. Es decir, Sendic renunció voluntariamente porque se sometió al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Digo para que la verdad, ¿no? La información correcta. Son casos que están ante la justicia y la justicia decidirá. Me quedo con Constanza, en realidad no con ella, con dos tweets. ¿Quería opinar de esto? Yo, si me preguntan para opinar sobre la interna del Frente Amplio, también opino. Pero qué pena que no me puedo opinar de la otra interna también que está redactada. Opino de lo que me preguntas, Daniel, porque a mí me pasó en el Partido Nacional algo bastante curioso. Nosotros cuando teníamos a la calle Herrera de candidato, había una generación en el Partido Nacional que cuestionaba y decía que la calle Herrera ya había cumplido su misión y su etapa. Y estaba yo, estaba Jorge Larrañaga, Gandini, Trovo, Penadez, toda una generación que son de la misma edad. Y de un golpe a porrazo pasé yo a ser el más viejo. Pasé a ser de los veteranos en el partido, de los que dan consejo. Porque viene una generación atrás que no pasó. Y como decías tú, Mónica, ganó legítimamente la calle Pou en el Partido Nacional, por derecha, democráticamente, juntó más voluntades porque la gente no salteó de la generación que de alguna manera pedíamos una renovación, sino que nos renovó en otra generación más abajo. Y pasó lo que pasó en el Partido Nacional, o sea que puedo hablar de renovación porque he quedado como uno de los más veteranos, a pesar de que tengo 59 años. No tengo 80 como en algunos otros partidos, pero soy de los veteranos en el Partido Nacional. Bien. Votó la juventud en el Partido Colorado el otro día. Votamos bárbaro. Sí. Bárbaro, pero cayó un lote de votos con respecto a la elección anterior. El Partido Colorado está claramente en transformación, está en rearmado. La ida de Pedro Bordaberry, que era el referente más claro que tenía el partido, hace que el partido se empiece a mover. Y alguna gente se mueve más rápido que otra. Ahora, votamos 30.000 votos jóvenes. 30.000 y pico de votos jóvenes, que salieron de abajo de las piedras. O sea, yo empecé a recorrer el país para hablar con nuestra gente, algunos no tenían muchas ganas, otros trabajaron como fenómenos, se hizo un esfuerzo muy grande y juntamos 30.000 votos jóvenes. Es mucho, 30.000 votos jóvenes es mucho y mucho más importante que eso. Hablando de renovación, lo importante es que uno encuentra jóvenes interesados en política, no los 30.000, a lo mejor ni 1.000. Uno encuentra decenas, hasta cientos, de jóvenes que creen en lo que hacen, que tienen ganas, que lideraron esas listas, que se movieron, que empujaron, que hicieron ellos por primera vez una lista. Yo personalmente tenía una cantidad de jóvenes que me tienen a mí como referente. Le dije a ellos, hagan sus listas, vayan en su lema distinto. Esto no es elección entre mayores, esto es elección de jóvenes. Claro, pero el candidato va a ser usted. El candidato es probable que sea yo, empujado por ellos. Muy bien, vamos a tweets de Constanza Moreira, que pide participación de mujeres en la integración de listas al Senado, sobre todo en materia de lugares. A ver qué decía Constanza en este tuit, por ejemplo, que estoy viendo acá.
Estamos impulsando que las mujeres que encabezan listas reciban un plus en la financiación. Bien. Más transparencia, dijo Constanza. Perfecto. Eso es un tuit. Hay otro, ¿no? Creo. ¿Teníamos ese nada más? Bueno, pero la raíz de este planteo. A ver, a pesar de lo mal que me fue en esa encuesta que vos hiciste, que creo que me da un 8% nada más de gente que está a favor. ¿Pero cuál encuesta? No sé, una encuesta que sale por ahí. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que las mujeres reciban esa un encuesta plus? la intimo a que mire mi cuenta y va a ver que no está. Bueno. Es el sondeo, que además siempre decimos, el sondeo en el programa, ¿no? Bueno. A ver, Ale, porque no me gustan estas confusiones. El refresh que siempre hacemos a esta hora para poder ver cómo va no tengo idea de esto, la convocatoria. La compulsa. Sí, la compulsa. Justo cuando me viene la compulsa, a mí se me traba el celular y la tenemos, ahí está. Sí. La senadora Constanza Moreira propuso que las mujeres que encabezan listas tengan un plus en la financiación. Y tenemos, ¿está de acuerdo? Cambió un poquito Constanza, ¿eh? 90% dice que no, 10% dice que sí. Pero bueno, me voy acercando. A ver, Daniel, en esto... debe ser una de las pocas cosas en que los tres estamos de acuerdo, los miro, los intimo con mi mirada a que me acompañen en esto, que es lo que revela la aplicación de la ley de cuotas, que ahora quedó firme, ¿no? Sin plazo de finalización. La aplicación de la ley de cuotas muestra que en el Senado funciona razonablemente bien, porque las listas son grandes, digamos, y en la Cámara de Diputados funcionan mal, porque con suerte se elige uno por partido en buena parte de los departamentos, sacando Montevideo, Canelones y Maldonado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es incentivar a que las mujeres encabecen las listas, es decir, lo que puede alterar que la cuota funcione mejor en diputados, si lleguemos a tener como en Senado un 30% de mujeres, es que las mujeres encabezan listas. Como esto no lo podemos poner con un mecanismo inhibitorio, no podemos obligar a que las listas... Lo que damos es un incentivo y pagamos un poquito más por voto, que es el 15%, que es como, son 3 pesos por voto, pero bueno, es un incentivo para las mujeres que encabezan las listas, le pagamos un poco más el voto. ¿Qué es lo que está en consideración rápidamente? Las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres asumen los cuidados en mucho mayor medida que los hombres, entonces se reduce su tiempo vital para la política, que se le llama la tercera jornada, ¿no? La familia, el trabajo, la política. Quiere decir que los costos que las mujeres tienen para incorporarse en política son muy superiores a los de los hombres. Y en esto no lo aprobamos lo que se llama una minuta de comunicación, porque como esto implica aumento en el dinero que el Estado tiene que poner para la campaña, necesitamos que el Poder Ejecutivo nos mande un mensaje. Pero sometido a votación acá, sometido a votación, por ejemplo. De acuerdo. ¿Y usted también? De acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, y el otro artículo señala que aquella que efectivamente ocupa una posición en nombre, o sea, que ocupa el cargo, porque de modo tal de que no sea una forma de poder engañar la ley, de que esté y después se vaya a otro lado y deje el lugar, también va a tener un premio en lo que es la financiación permanente de los partidos. Claro. Ahí la discusión que existía en la comisión era que si era acumulativo, cuánto era la participación, pero creo que no es relevante como un gasto enorme no lo es a los efectos de las campañas electorales y menos en la financiación permanente. Y nosotros estamos de acuerdo en generar este incentivo. Voté la minuta de comunicación y me parece que está bien. Y voté también la cuota en forma permanente. También. Así que porque me parece que es... Es el capítulo 5 acá, incentivo para la participación de las mujeres. En su artículo 12 dice precisamente el tema del financiamiento. Permítame simplemente un segundito, senador. Le concedo además la confusión, Constanza, de que haya creído que era un tuit mío de mi cuenta personal. Respaldo la cuenta de Todas las Voces. También admito que de pronto podría haberse formulado de otra manera la pregunta, pero no era mi tuit. No, importa, sí. Importa por aquello del rigor que hay que tener para estas cuestiones tan delicadas. Lo que digo es... este capítulo 5 tiene que ver con el incentivo para la participación de las mujeres. No fue el tema más debatido hoy. Era el capítulo 5. En el anterior, claro, salió en el proyecto. De la ley. No fue el tema más debatido hoy, pero el tema de las mujeres yo creo que es un tema importante. Yo creo que es bueno que las mujeres participen en política. Y es cierto, es evidente. Cuando empezamos a militar siendo jóvenes hay la misma cantidad de mujeres que varones. Y después las mujeres se van quedando porque es cierto, tienen actividades mucho más complejas que las nuestras. Así que esta especie de discriminación positiva a los efectos de que las mujeres se integren en el Parlamento, a mí me parece bien. He apoyado desde el principio la cuota.
Me parece bien positivo que estas cosas pasen, así que es una de las poquitas cosas en el Parlamento que coincidimos con Contreras. Unanimidad aquí entre los invitados. En el panel, en el panel no. En la punta se rompe la unanimidad con un hacha. Con un hacha como Judas se pone con los temas de género. Conrado. Tema de género y los comunistas. Dame un minuto. Digamos, simplemente es un problema de viejo criterio. La política es una actividad voluntaria, de pasión, y que el que le gusta se dedica a ella. Muchos lo hemos hecho con carácter meramente de entusiasmo y sin perseguir los cargos de representación. Otros lo han hecho buscando los cargos de representación, y el senador Hebert es mi ídolo. Salió electo a los 26 años, diputado por el departamento de Rivera. El 15 de febrero del año 1985 se sentó en una banca y no ha salido más, y siempre con el voto de la gente. Entonces, yo no estoy criticando que procuren soluciones, pero a mí, lo que se llama preferential policies, soy seguidor de un viejo pensador norteamericano que escribió un libro magnífico, que es toda la crítica a las preferential policies, y se llama Thomas Sowell, y por supuesto está en contra de todas, de la de los afrodescendientes, de los LBTG y de la chancha de los cuatro reyes, todos, y yo también. Bueno, yo estoy a favor de todas. Estamos a favor ahora de promover una ley para el empleo para las personas con discapacidad, que Connie está en contra. Estamos a favor de promover que las desigualdades de género que existen en la sociedad se traten en la sociedad. Estamos a favor de promover cupos del MIDES para la obra pública. Estamos a favor de que las desigualdades que existen en la sociedad, la política las tiene que atender. Porque una política que no atiende las desigualdades las profundiza. Objetivamente las profundiza. O sea, quizá la diferencia más importante que tenemos con Conrado, de ahí a todos los temas, la economía, la sociología, la política, es esa. Entonces comparto y saludo el consenso a nivel parlamentario de iniciativas de este tipo. Ya lo has dicho, pero de cualquier forma hay que ponerle énfasis a tu condición de integrante del movimiento sindical, que allí hay algún rezago conservador todavía. Sí, pero también digo, ¿no? Yo no tengo nada de conservador, soy partidario de lo liberal. Pertenezco al sindicato... Rezago de conservador, dije, con respecto al PIT-CNT. Pertenezco al sindicato más grande del Uruguay, que tiene más de un 90% de compañeros, y propuso una compañera para integrar la mesa representativa. También, porque creo que se educa con el ejemplo. Falta mucho. Quería Sí, claro. algunos argumentos comentar. Uno es que está comprobado que a Connie le gusta citar a Thomas Sowell. A mí me gusta citar siempre en esto a Abad Ferreira. Lo voy a leer, porque así después puedo polemizar. Te voy a regalar el libro. A mí me gusta citar a Abad Ferreira, donde decía que es el maestro de tantos legalistas uruguayos, que tratar en forma igual a los que son desiguales tampoco es justicia. Entonces me parece que, primer argumento económico, las mujeres le ahorramos un montón de plata a la sociedad con todo el trabajo que hemos hecho de cuidado y de lo que llamamos las feministas la reproducción de la especie, de cuidados de reproducción, que no son solo de ser madres, sino de ser hijas, y de ser hermanas, y de ser sobrinas, y de ser de cuidar, y de limpiar, y de un montón de cosas. Eso incluso está medido económicamente, es un montonazo de plata. O sea que con ese 15% nos están devolviendo una partecita muy chiquita para generar las condiciones para que más mujeres puedan participar. Eso primero. Y el otro argumento es que todos sabemos que por un tema de falta de relaciones de confianza y de falta de mujeres en cargos de decisión en los directorios de las empresas privadas, públicas también, pero en las privadas, que es en este caso, las donaciones y las contribuciones a las listas o a los emprendimientos políticos encabezados por mujeres son muy escasas y son muy inferiores a las de los hombres. Gracias. Dame claves para entender a qué tema vamos a ingresar ahora. Efectivamente se desglosó este aspecto que veníamos discutiendo, pero hay otros que están o que estuvieron en debate hoy. ¿Ale? Exactamente. Bueno, vamos a mencionar algunos de los puntos neurálgicos de este proyecto de ley. Las empresas no podrán hacer donaciones, un tema que se acaba de tocar acá en el programa también, solo las personas físicas. Las donaciones no podrán ser anónimas y se fija un límite también, 400.000 UR para candidatos presidenciales, 300.000 UR para senadores, diputados e intendentes. Las transacciones de dinero deberán ser realizadas mediante el medio electrónico.
También se determina publicidad gratuita en televisión para los partidos. Y hay allí un régimen horario de 18 a 23 horas. Para esto también están los minutos que habrá por hora, etcétera, etcétera, y los porcentajes sobre los cuales también hablaremos más tarde. Y la publicidad es proporcional a los votos emitidos en la última elección. Este también ha sido un tema en pleno debate, ¿no? Respecto a esos porcentajes que podemos tocar ahora, Daniel. Por ejemplo, 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos que obtuvieron en la elección pasada y el 5% para los nuevos partidos. Muy bien, bueno, abrimos el debate sobre este asunto, donde hay aspectos que creo que en la exposición de motivos se señalan, ¿no? Allí hay una necesidad de transparencia, de profesionalizar aquella gestión de contar los pesos en cada partido, y otros aspectos como los que mencionábamos, el ingreso de las mujeres, el ingreso diferencial a aquellas contribuciones que contemplen listas que integran mujeres. Me quedo con el artículo primero, no sé si se modificó esto en esta jornada, pero que también me llama la atención, a cuenta de hablar después de otras cuestiones. Las autoridades nacionales de los partidos políticos podrán establecer una contribución especial para su financiamiento a cargo de las personas que ocupen cargos efectivos, electivos políticos y de particular confianza que estén afiliadas al partido o que hayan sido propuestas por el partido. Esto es efectivamente así y ahí hubo unanimidad también, me imagino, no hubo discrepancias. Eso lo que hace, Daniel, es transparentar, porque la norma transparenta, controla y regula, es básicamente lo que es la ley de financiamiento de partidos. Eso lo que hace es transparentar lo que los politólogos le llaman el financiamiento público indirecto. A ver cómo es eso. Vamos a ver. Primer dato importante, ningún partido se financia, a pesar de lo que dice Conrado Hume sobre que la actividad política es voluntaria, pero bueno, lo que dicen los números en el mundo es que los partidos no se financian con la contribución individual de sus afiliados. Eso es súper minoritario en todos los partidos, en todo el mundo. ¿Cómo se financian los partidos? A través del financiamiento público, que es la tradición uruguaya de 1928, que es lo que el Frente defiende, financiamiento público total. ¿No estás en contra de eso? No, en absoluto. Y financiamiento público total, y reducir el financiamiento privado, que es fuente de corrupción, puede ser fuente de corrupción, el financiamiento público se controla, y al mismo tiempo el financiamiento público indirecto, que viene por los cargos de confianza, el aporte que los cargos de confianza que todos los partidos tienen en el Estado uruguayo, con el aporte que los cargos de confianza hacen a las arcas del partido. Pero y aquella suspicacia que se puede generar respecto a legiones de contribuyentes a mi partido porque los designo en cargos públicos, por ejemplo. A ver, primero, hay un tope de cargos de confianza. Estos son legisladores. Y electivos también. Acá dice, por ejemplo. Legisladores. Esos son los que elige la gente. Senadores, diputados y cargos de confianza. Los cargos de confianza son un límite. Están definidos. Entonces son los ministros, subsecretarios, directores autónomos. Son esos. Todos esos cargos de confianza. Hoy hacen aportes a su partido. Nosotros, a mí, cuando me liquidan el sueldo, yo tengo un descuento que va directo al Partido Colorado. Todos tenemos esos aportes. ¿No hay riesgo entonces de que se amplíe ese número de personas de particular confianza que estén afiliadas al partido o que hayan sido propuestas por el partido? Primero, por dos motivos. No por esta ley. Por dos motivos. Se podría aumentar los cargos de particular confianza, lo que sería un desastre. Estamos de acuerdo. Se han aumentado ya, lamentablemente. No. Se transparentaron los que ya había. Se han aumentado ya, lamentablemente. Lamentablemente. No hay que aumentar más. Además, entre nosotros, para que quede claro a la gente, aumentar un cargo de particular, más cargo de particular confianza, para tener un ingreso de 5.000, 6.000, 7.000 pesos por mes, sería un disparate. Despejada esa duda. Sí, Luis. Yo no creo que quedó muy claro con lo que dijo Constanza. La ley introduce temas que me parecen bastante relevantes. Que vamos a ir a ellos, sí, sin dudas. Elimina la posibilidad de la contribución anónima. Para nosotros eso es un avance muy importante porque estaba en nuestra legislación. Incluso mañana uno hace un cóctel para recaudar y tiene que poner el nombre de la persona. Las discrepancias existieron en 5 artículos. Para mí en uno, que es el fundamental, que el 13. Y el sexto y el noveno, que es el tema. Son 3 artículos que básicamente concentraron la discrepancia, que es la prohibición que las empresas privadas contribuyan a las campañas electorales. Yo estuve en contra en nombre del Partido Nacional
Yo creo que lo mejor es la transparencia. Prefiero la transparencia, que se diga que tal empresa contribuyó de esta manera y con tanto y que mañana se nos fiscalice, a que mañana los empresarios, en sustitución de la empresa, contribuyan lo mismo o más, porque individualmente van a poder poner una cifra mayor que en el caso que le pusiéramos el límite a la empresa iba a generar que ese límite bajara. Pero eso es opinable, tuvimos una larga discusión con este tema y seguramente ahora se va a reiterar un poco la discrepancia. Nosotros creemos que era mejor la transparencia de toda la campaña. Bien, o sea, no hay más contribuciones anónimas y los empresarios y las empresas, para mí era mejor que poner que las empresas, porque si nos donan mañana un papel o la impresión de la lista, no tengo que ir a buscar una donación individual de cada uno de los dueños de la empresa para poder traducir. Me pide la palabra Constanza sobre este punto. Sí. ¿Cuál es la discrepancia de fondo? Estamos de acuerdo con las donaciones anónimas, suprimirlas. Lo que muestran los estudios de lo que ha sido la última campaña es que hay un 25% de la donación privada que no se sabe de dónde salió. Es un escándalo. Supongamos que puede ser mala declaración, pero es un escándalo, 25% del financiamiento privado, que es mucho más el financiamiento privado de lo que se declara. Entonces ahí tenemos una cantidad de normas que tienen que ver con la inclusión financiera para que todo el financiamiento se registre. ¿Por qué no las empresas? Porque a nosotros nos parece que el que tiene que aportar a la campaña o al partido es la persona, es el ciudadano, es José Pérez. Quiere decir que el empresario José Pérez puede aportar, la empresa no. ¿Por qué? Simple. Yo soy una empresa, aporto y luego espero un beneficio a cambio del aporte. Eso es lo que está en toda la bibliografía del mundo. Entonces, empresas no, eso produce vías para el lavado de dinero. Entonces, vamos a cortar por lo simple. Empresas no. Mira, peor aquellas que contratan con el Estado, por ejemplo, luego. Por ejemplo, una cosa clara. En realidad, si se aporta el empresario o aporta la empresa a los efectos de beneficios con el supuesto electo, lo mismo. Absolutamente lo mismo. Hay alguna cosa que es importante en las empresas. Las empresas pueden donar dinero o pueden donar algo en especie. Y hoy, en el Senado, hoy discutimos partes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un acto grande, nosotros podemos llamar a una empresa de ómnibus y decirle a ver si no nos dan unos ómnibus para llevar la gente. Y nos dan. A veces. Y a veces no. Entonces, eso es una donación. Eso es, por ejemplo, pongamos, la empresa Cucha. La empresa Cucha, por decirlo, que ha colaborado en general con todos. La empresa Cucha nos manda 10 ómnibus para que nos llevemos a nuestros, digamos, militantes a un acto. Bueno, eso tiene que figurar en algún lado. Ahora, ¿cómo figura si la empresa no puede donar? Es mucho más lógico que la empresa diga, bueno, yo doné 10 ómnibus para que vayan. Si no, no puede hacerse. A ver las opiniones del panel. Claro, es más transparente. Gracias, José. Sí, a ver, sí, primero que yo me quedé colgado. Hay el informe de la Oficina de Registro Civil sobre el tema de los cargos de confianza es muy claro, ¿no? Muy claro, 2015, 2016, los últimos años, los dos lugares donde más han crecido cargos de confianza son la Intendencia de Cerro Largo y la Intendencia de Maldonado, ¿no? En el caso de la Intendencia de Cerro Largo, 163 y Maldonado, 105. Pero puedo ganar un segundo asado a ver si me polemiza esto como me polemizó el crecimiento de funcionarios. Ahora, fuera de esta discusión, me parece que achica el debate, y yo no quiero achicar el debate en términos de lo que estamos discutiendo. El gran debate es señales de transparencia. Y señales de transparencia implica también dar mensajes que corten influencia de grupos de poder. En realidad, cuanto más pueda separar la política de la influencia de los grupos de poder, mejor, sabiendo que es medio ingenuo, porque los grupos de poder tienen millones de formas de influir en la política. A mí, si fuera total, decir, mira, ni la empresa, ni el empresario, cuanto más alejado tengas eso y más puedas incrementar que la política corte la independencia, porque después la dinámica, más con el diseño institucional que tenemos y las enormes limitaciones que tenemos de la Corte Electoral para controlar después el sistema político, genera y una política además que es cada vez más demandante del marketing, demandante de la posibilidad de las marquesinas y menos de la acción consciente, concreta y organizada, corremos riesgo. Claro, esa es la discusión, creo que es de fondo, ¿no? Es una pena que se vayan incorporando conceptos que van a quedar seguramente para otro programa porque hay asuntos importantísimos. Acabas de mencionar lo de la Corte Electoral controlando el sistema político, sí, claro, cuando la Corte Electoral tiene una integración política. Seguro, además, eso es un problema de diseño institucional, claro, pero que es parte de esta discusión, ¿no? Desde ya, por eso lo tendremos que tratar más adelante, Mónica. A mí las prohibiciones en general me rechinan.
y más en este aspecto. Yo no veo, estoy de acuerdo con la ley, leyendo el proyecto y sin ser ninguna especialista, pero me hace ruido que las empresas no puedan donar como tales si lo declaran y se sabe. Y eso es una cosa transparente, porque lo que me da miedo de las prohibiciones, porque lo ha mostrado la experiencia también histórica, es que cuando vos metés una trancada así, por otro lado te le buscan la vuelta y entonces eso incrementa la suciedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, es mejor que la empresa tal lo declare. Estaba leyendo, por ejemplo, quién financió la campaña de Merkel, la última, ¿no? Por hablar de alguien que admiro mucho. Y la contribución en el partido de ella es, como decía Constanza, un porcentaje bastante bajo de los socios, digamos, del partido, donaciones privadas, y uno de los grandes donadores a la campaña de ella fue la industria química, ¿no? Una especie de conglomerado de industrias químicas. Eso está publicado, se sabe. Sí. Cada cosa que Merkel vaya a hacer que involucre a la industria química, toda Alemania va a saber que son grandes contribuyentes de su campaña, y eso me parece que es sano. Bien, hasta donde sé también, aquellos países que asoman como los menos corruptos en el mundo, en el planeta, tienen aquel sistema que en algún momento también se debatió, de que sea casi exclusivamente el Estado el que financie las campañas. Para eso hay que, en principio, abreviarlas. Creo que se han acortado también en este proyecto, se acortaron un poco, ¿no, Conrado? No, primera cosa, el principio que yo defiendo es el de que la mayoría de los recursos tienen que venir de las contribuciones del Tesoro a través del pago por voto que se da antes de saber, después de saber el resultado, y que tiene anticipos. Aquí hay historias, que es el sistema uruguayo. El sistema uruguayo en ese sentido fue bueno y funcionó y ha funcionado bien. El asunto es que el crecimiento de las necesidades financieras de los grupos políticos en los últimos 30 años generó la situación. Yo tengo perfectamente claro algún grupo político que, como creció para las elecciones y además había sido austero en sus campañas, en sus impresiones, en sus cosas, le sobró plata y se compró una sede, y me parece muy bien. Entonces, la financiación por voto, conozco. La financiación por voto es el principio fundamental. Segundo, la financiación de los ciudadanos, completamente de acuerdo. De hecho, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo una campaña con la doble herramienta de pequeñas péticas, pequeñas contribuciones e Internet, que juntó cifras monumentales. Y la tercera es que las contribuciones de las empresas debieran ser transparentes, debieran ser públicas, y eso es muy importante lo que dice José Amorín, porque hay dos componentes. Uno, la contribución en especie disimula y deja con un manto de desconocimiento si yo tengo una imprenta y le doy preferencia a Constanza y no a mi amigo Luis Alberto Heber. Segunda cosa, el tratamiento fiscal, porque el régimen tributario del Uruguay sobre donaciones es sumamente estricto, y todos lo saben la gente que está ayudando a instituciones educativas. Por lo tanto, las donaciones en especie pasan de largo de la supervisión de la DGI. Si la hiciera muy bien, no debería pasar, porque tendría que decirle, y este stock de papel que fue consumido, ¿quién se lo llevó? Pero bueno, pasa. En cambio, si se explicitan, entonces, bueno, creo que es un interesante... Ahora, gran paso adelante que se haya aprobado la ley. El Uruguay tenía una posición de atraso absolutamente inconsistente con sus instituciones políticas, la confiabilidad de su sistema electoral y la confiabilidad de su sistema político. Bien, se generaron algunos cruces importantes en el marco de este debate. Por ejemplo, el que mantuvieron los senadores Pedro Bordaberry y Rafael Michelini. A ver, esto va rumbo a ser inconstitucional de acá a la China. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es hacerle caso a la Suprema Corte de Justicia y no dictar otra sentencia inconstitucional. Creo yo. Pero no se nos diga que lo que pronuncia la Corte es con conocimiento de causa perfecto
del sistema político de partidos uruguayos cuando yo creo que desconoce bastante lo que es el sistema político de partidos uruguayos. En realidad, la interrupción del señor Michelini es buena, porque yo creo que ya no cuestiona el fallo en sí, sino que está cuestionando otra cosa. Está cuestionando que sea la Suprema Corte de Justicia la que acierte o erre en sus fallos. Y reitero, en nuestro sistema constitucional republicano democrático, todos podemos tener la opinión, el Poder Legislativo puede tener la opinión, pero la que vale sobre constitucionalidad es la de la Suprema Corte de Justicia. Es así. De eso no hay duda. Y la Suprema Corte de Justicia dice es inconstitucional. Bueno, y si me permiten ya para agregar otros comentarios y luego abrir nuevamente al debate, Jorge Gandini habló de una cuestión que va más allá, parece, de lo que tiene que ver con la legislación. Habló de poder, el concepto del poder. A ver qué decía Gandini. ¿Y es un debate de poder? No es verdad que sea un debate de transparencia. Es un debate sobre cómo se ordena y se organiza el poder dentro de las organizaciones políticas. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se maneja? ¿Quién es dependiente? ¿Quién manda y quién obedece? ¿Quién recibe y quién reparte? Yo no, la verdad, no voy a votarlo porque quiero dar un debate mucho más de fondo, desde el origen. No lo hemos dado, diputados. Bueno, y para cerrar esta serie de comentarios, lo que decía el señor senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Acá hay un doble rasero que es insólito, que es que para el análisis de los estados contables anuales de los partidos hay un sistema de contralor que pasa por el visado en el Tribunal de Cuentas, el registro en la Auditoría Interna de la Nación y el depósito en la Corte, y resulta que para la rendición de cuenta de campaña el único sistema que hay es el que ya existe, que ha aprobado no ser eficaz, que es entregar a la Corte para que la Corte estudie los estados, las rendiciones de campaña. Yo creo que es una manera de esquivar realmente un estudio en profundidad de la rendición de cuentas de campaña. Yo a mí que alguien me explique por qué los estados contables anuales tienen que tener un procedimiento de control y las rendiciones de cuentas de campaña tienen que tener otro, mucho menos exigente. No entiendo. Si hay alguna bancada que ha hecho gárgaras de transparencia, no entiendo por qué para la rendición de campañas no se pone tan exigente como para el análisis de los estados contables anuales. Bien, vamos a una nueva etapa del debate. Ale, algunos apuntes. Sí, algo que pasaba también recién allí, lo deslizaban ustedes y está bueno integrarlo, y que también tiene que ver con opiniones del senador Mieres y tiene que ver con lo que ha declarado en los últimos días de octubre la Corte Electoral, ¿no? Él dice que le será imposible cumplir a cabalidad con los cometidos asignados en la nueva ley si no se les asignan recursos. Se está pidiendo a nivel tecnológico y también de personal especializado en el tema. Añalía Piñerúa dijo, por ejemplo, que si ya se necesitaban más recursos, ahora serían mucho más. Por su parte, el senador Pintado dijo que habría personal como para reubicar y con esa reorganización poder tener algunos fondos como para destinar a otro tipo de acciones, ¿no?, dentro de la Corte Electoral. Pero es un tema interesante porque obviamente estamos hablando de diversos artículos que han sido aprobados en estas instancias, tanto la semana anterior como esta, pero ¿realmente se va a poder poner en práctica todo eso que está en la letra o quedará por interesante. ahí? Y después quiero saber qué está opinando la gente en el Twitter, además, ¿no? Porque es un tema que ha recalentado las redes en estas horas. Sobre lo que decía Ale, por ejemplo. Bueno, a ver, sobre todo paquete y el paquete de las cosas en las que no estamos de acuerdo, que son importantes. Bueno, la primera, yo quedé un poco enojada con la aprobación del proyecto porque votamos por unanimidad una cantidad de cosas en la comisión y luego cuando vino el plenario ese acuerdo que lo habíamos hecho en la comisión. Además, este es un proyecto emanado de los partidos políticos, no es un proyecto venido del Poder Ejecutivo como el del 2009. Bueno, cuando llegamos al plenario, esos acuerdos se disolvieron en el aire. ¿Cuál es una de las fuentes principales de ese acuerdo, sacándolo de las empresas? Es que yo creo que la empresa que tiene mayor operativa, mayor influencia y mayor impacto sobre la relación partidos-ciudadanos se llama la televisión paga. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que el Estado, en cada periodo electoral,
traspasa algo así como 30 a 40 millones de dólares a la televisión paga. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, vamos a un horario electoral gratuito, como tienen todos los países de América Latina, tienen algún tipo de horario electoral gratuito, y algunos países como Brasil y Chile solo tienen horario electoral gratuito y también regulan la radio. Nosotros, en aras de consenso, no tocamos la radio, no tocamos los diarios, dijimos, bueno, la televisión. Entonces, la televisión, el horario central de la televisión, que son aquellos minutos que salen miles de dólares, lo sé porque hice campaña y tenía que hacer unos cortos de 1 segundo y endeudarme por 5 años. O sea, yo soy un candidato pobre, una candidata pobre, y viví todo esto. Bueno, el horario electoral gratuito es lo único que va a asegurar equidad para que la gente que mira la campaña por televisión, porque sí la mira por televisión, no la mira por Twitter, la mira por televisión, tenga la misma oportunidad de escuchar a sus candidatos y partidos. ¿Cuál es la gran discusión que tenemos? La gran discusión es cómo se reparte el horario electoral gratuito. Nosotros empleamos un sistema mixto, proporcional al número de votos anterior, que es lo que tienen una gran cantidad de países en América Latina, y un paquete igualitario. Entonces, ¿qué dice Bordaberry? Esto es inconstitucional, no discute sobre la justicia. No discute sobre la justicia. Vamos a empezar a administrar mejor los tiempos, inconstitucionalidad. Constanza, sí. A ver, es que lo que tenemos que hacer los legisladores cuando legislamos es ver si esta ley tiene que ver con la Constitución. O sea, lo primero que tenemos que ver es, esta ley que estamos haciendo, ¿se ajusta a la Constitución? Entonces nosotros tenemos una ley de medios, que es la ley anterior a esta, que decía que había horario gratuito y cómo se distribuía entre los partidos. Bueno, el 80% era de acuerdo a los votos de la elección anterior y el 20% igualitario en todos. Esta ley cambia el sistema y dice que va a ser un 50% de acuerdo a la elección anterior, 45% igual para todos y 5% para el resto de los partidos. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia con respecto a la ley de medios? Al que daba 80 y 20. Dice, no, así no. A nosotros nos interesa especialmente que el elector pueda ver a todos los partidos y tienen derecho todos en forma igualitaria. De acuerdo al artículo 8 de la Constitución, que habla justamente del tema de la igualdad, esto es inconstitucional. Y hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que repartir de una forma distinta a igual para todos es inconstitucional. Por lo tanto, lo que se votó hoy es inconstitucional, y cuando vaya a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia va a decir que es inconstitucional. Y quiero aclarar una cosa. Esto que digo hoy acá y que dijimos hoy en el Senado, lo dije en la comisión. No viola acuerdos de la comisión. No, yo lo dije en la comisión esto. Yo en la comisión, no soy miembro, pero iba a la comisión porque me interesaba el tema, dije, este artículo es inconstitucional y nosotros no lo vamos a votar. La ley de medios vigente, no la que votamos hoy, la que está vigente, establecía 162 minutos por día de propaganda política. O sea, la gente iba a dejar de ver los canales. 162 minutos por día de propaganda política. Gratuita. Yo pude, con mucho esfuerzo, convencer a la gente del Frente Amplio de que teníamos que achicar eso a 50 minutos por día, desde las 6 de la tarde hasta las 11, pero como la ley de medios establece que en una hora de emisión 15 minutos solamente se pueden hacer de propaganda, propuse, y me aceptaron, que fuéramos a 20 minutos la propaganda, de modo tal de que haya 5 minutos que no les estamos sacando a los canales de la propaganda que ellos están poniendo ahora. Y propuse que se estableciera un crédito fiscal por los otros 5 minutos. ¿Por qué? Porque en el juicio de la Suprema Corte de Justicia, además de decir que es inconstitucional lo que la ley de medios establece, dice que hay daño económico. Y como dice que hay daño económico, si nosotros votamos la ley tal cual votó el Frente Amplio y nosotros no votamos, pero si es ley, hay por acto legislativo un daño a los canales que después no es gratuita, porque los canales nos van a hacer un juicio, este canal y los otros canales nos van a hacer un juicio, y no es gratuita porque la vamos a tener que pagar en un juicio que vamos a perder. Oscar. Sí, a ver, ahí, si uno sigue el criterio de la Corte Electoral para la publicidad gratuita, podría decir, bueno, a todos los partidos políticos que se formen, darle la misma plata por voto y no por cada uno que votara, en términos de la posibilidad de igualdad.
En todo caso, parece de sentido común no es lo mismo. que uno, déjame terminar por favor, que uno de los criterios que se tenga es el resultado electoral anterior. Parece de sentido común. O sea, si vos vas a pensar un criterio de distribución, el único criterio no, por eso está combinado con otros criterios. Con el criterio de igual para todos y con el criterio de habilitar espacio para los nuevos. Lo segundo es un déficit de este tiempo. A mí no me gusta, rechazo, me parece mal, la influencia que tiene la propaganda televisiva en las campañas electorales. Ojalá fuera menor. Ahora, lo cierto es que tiene una gravitación cada vez mayor y además que tenemos normas electorales que hacen muy difícil controlar. ¿O quién no sabe en Uruguay que Novi está violando todas las normas electorales y está en campaña electoral desde hace un año? A la vista de todo el mundo, con spot, con cartelería, con todo lo que en teoría no se puede hacer. Ahora se penaliza. ¿No? Ni siquiera llegamos a la condición de que sea juzgado desde el punto de vista moral. ¿Por una interrupción, Amorín? No, yo creo que no tiene nada que ver el tema de la financiación con el tema de la publicidad gratuita. La publicidad gratuita es antes de la elección. Antes de la elección, el ciudadano que va a votar tiene derecho a ver a todos los que participan y tiene derecho a escuchar a todos en forma igual para decir, me sirve este o aquel. Y los va a ver a todos. No, va a ver a todos. Pero diferente tiempo, pero a todos los ve. A todos en igualdad de condiciones. Mónica. A mí, perdón que cambie el ángulo, pero a mí, mientras leía todo esto sobre este tema, que no había profundizado mucho, me llamaba la atención cuándo va a aparecer la publicidad en las redes, cuándo se va a hablar de Internet, porque me da la impresión de que todo se centra en el tema de la televisión cuando sabemos que ya se han ganado un par de campañas y creo que en esta va a ser, como va a ir increyendo en el futuro, a través de publicidades que nosotros sabemos que se contratan en Google y en Facebook y penetran a todo el mundo que entra a Internet. Bien, ¿no? estamos en todas las voces, que es el debate en el horario central. Creo que sobre el debate hay una novedad importante. Hay obligación de debatir. ¿Ahora? No se votó. ¿Todavía no? No se votó. Lo presentamos. Constanza dice no aliviada. Perdón. No, para nada. Lo presentamos los partidos, lo presentamos los partidos de oposición y el Frente Amplio no lo votó. Tampoco votó. ¿Y por qué no votaron? O sea, no recuerdo, la verdad, Daniel, no recuerdo ni que lo hubieran presentado, pero en todo caso, estuvo planteado, en todo caso, lo que estamos hablando es sobre plata y política, y la ley es sobre dinero y política. ¿Cómo reducir la importancia del dinero? ¿Cómo reducir la importancia del dinero en la política? Respeto al ciudadano, y el respeto al ciudadano es el debate. Sí. Daniel, en los artículos aditivos que se presentaron, Bordaberry, que fue el autor de estos artículos, uno de ellos decía que si tanto estamos en la equidad, que también se repartiera equitativamente los privilegios que le dio Buquebus al Frente Amplio para traer gente gratuitamente de Buenos Aires. Se votó en contra. A ver. O sea, es equidad en la televisión. Perdón. Pero en Buquebus no. Porque el señor de Buquebus dijo que había puesto $1 millón en la campaña electoral del Frente Amplio. Lo dijo y nadie dijo que no. Heber, el gran escándalo es la donación encubierta que hacen los canales cobrando tarifa diferencial para los partidos. A uno le cobran 176 pesos y a los otros 676. Eso lo vieron los politólogos. Es escandaloso. Se llama donación encubierta de campaña. Y a eso es a lo que la televisión gratuita, con criterios, proporcional, igualitario, no me importa. No me importa mucho, pero a los efectos de la discusión, lo que no quiero más es donación encubierta de la televisión ni de Buquebus a los partidos. No, porque la televisión se lleva el 50% del financiamiento de todos los partidos. Conrado, y hay otro aspecto también, a ver, porque ahora un poco me confundí entre el anteproyecto y este proyecto, ¿no? Que se planteó, sí, efectivamente en comisión lo del debate, también lo de los aportes indirectos, como el que acaba de mencionar Constanza, y lo de las empresas públicas. Eso salió. La publicidad de empresas públicas en plena campaña electoral. Conrado. Yo creo que, digamos, lo que yo quería o quise decir es, esto es un paso adelante. Es mucho mejor que la ley anterior, sin duda. Empieza a tocar los temas. No estamos en la vanguardia para, digamos, un sistema político que tiene prestigio por las garantías de su sistema electoral. En materia de financiamiento de partidos políticos, todavía deja mucho que desear. Y como deja mucho que desear, debería el sistema político seguir debatiendo, deberíamos los ciudadanos seguir exigiéndole a nuestros representados que sigan peleando por alguna de las causas
y seguramente aparecerá el señor de Buquebús, aparecerán las tarifas diferenciales de los canales, aparecerán las donaciones en especie de las imprentas y aparecerá todas las formas más variadas y haremos transparente que el que yo apoyo al senador Hebert y gustoso voy a dejar constancia. Lo hice siempre, con muy poca plata, pero siempre lo hice. Pero a título estrictamente personal y asumiendo la responsabilidad que se publique quién fue el que lo donó. Sí. Bien, me tengo que ir a una brevísima pausa. ¿Quería un comentario sobre esto de Conrado? No, me imagino que... Gracias por la contribución. Gracias por el gesto. Agradecer, viniste con la gorrita. Soy el propio. No, pero pueden colaborar también ustedes. También, sí. Voy a hacer una pausa brevísima y sigue el debate en el horario central con todas las voces. Dirigía la sede del Fondo Morgan, no seas malo, está manchado. Estamos en pleno debate acá, pero yo les quiero contar que con Montecable y HBO disfruta el mejor entretenimiento cuando quieras. Accede a la mejor calidad del cine y a las series HBO y disfruta de grandes estrenos, películas taquilleras, series exclusivas y mucho más. Con débito automático de tarjeta de crédito BBVA, 25% de descuento por 12 meses, así que quédate con la mejor opción. Muchas gracias, Ale. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, senadora Moreira. Simplemente una reflexión brevísima. Una reflexión brevísima. Y una cosa le quiero decir. Voy a insistir porque no hay nada más... Ya que estamos hablando de campañas, de medios, de la televisión, el impacto que afortunadamente sigue teniendo la televisión, los debates obligatorios entre candidatos a la presidencia, eso se tiene que aprobar. Dígame, senador. Bueno, ¿usted está de acuerdo? A ver, hacer un reconocimiento de que por lo menos estamos hablando del proyecto de ley de financiamiento de partidos en la televisión, porque tuvimos muy mala cobertura, se habló poco del tema. Y decir que yo creo que aprobamos una ley bárbara en el día de hoy. Lamento que el capítulo referido al principal gasto de campaña, que es la televisión, no tuvo acuerdo de los partidos. Este proyecto ahora pasa a diputados, pero yo voy a dar mi opinión. Si fuera por mí, la propaganda, el horario electoral gratuito sería solo horario electoral gratuito y no habría más propaganda paga en la televisión, ya que tanto nos hemos peleado que si la corte electoral, si los minutos, etcétera. De cualquier manera, la ley es un gran avance. Espero que quienes están en contra de la regulación del dinero y política no hagan un bypass a la Suprema Corte de Justicia para eliminar lo que de esta ley es más importante, más decente, más renovador y bueno, y es lo que puede también cambiar la percepción de los uruguayos sobre dos cosas. Primero, total acuerdo en debates obligatorios. Es necesario que la gente conozca a los candidatos, es necesario que se confronten ideas. Es buenísimo para la democracia y es bueno para el ciudadano que tiene que elegir. Y si son acá, mejor. ¿Qué es vemos. Segundo, el artículo que no se votó, el que Constanza dice que es el más importante, es inconstitucional. Se lo explicamos 100 veces. Será lindo, les gustará, pero es inconstitucional. Y nosotros, entre otras cosas, cuando asumimos como senadores, prometemos respetar la Constitución. Y ese es inconstitucional. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de marzo del 16 que dice que es inconstitucional. Por lo tanto, nosotros avisamos en comisión que no lo votaríamos por eso. Y hoy, naturalmente, no lo votamos. Gracias, senador Luis Alberto Hebert. Simplemente quiero hacer un comentario de que la ley tiene unas cuantas mejoras al sistema y a la transparencia. Yo vuelvo al principio, el tema de que no haya más colaboraciones anónimas. Antes había, en Alemania se establece un tope de $10.000. Pueden ser anónimas hasta $10.000. Entonces había un gran escándalo en Alemania porque había muchos donantes que habían hecho 9.999. Entonces no hay que ir a ese tipo de cosas porque empiezan a haber suspicacias de gente que no quiere aparecer. Lo mejor es que aparezcan empresas, empresarios, que se diga, y después mañana nos juzguen los actos de gobierno en función de que si estamos beneficiando o no a una empresa. Entonces ahí sí que nos caigan con todo el peso de la desconfianza y de la ley en el caso que no se cumpla. Pero ya a priori empezar las prohibiciones me parece un error. Pero creo que es bueno
un gran avance en la ley de Está partidos bien. políticos. Bueno, senador Heber, senadora Morín, senadora Moreira, muchas gracias. Y como siempre, el panel 10 puntos, 11 sobre 10, les diría, más todavía. Muy bien. El reencuentro será el jueves a las 20:30. Que pasen bien.